buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este su programa, a este su canal Educación Sin Filtros. Y hoy, en una reunión entre colegas, entre amigos, tenemos una plática que creo va a resultar bastante interesante. Pero primero nos saludamos entre todos. Miguel, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto a los que nos acaban de sintonizar, que se están incorporando por ahí. Mi compromiso fue con mis alumnas y alumnos de doctorado, por ahí les iba a mandar un saludo. Ya quedó, tuvimos que dejar la clase porque estamos platicando muy a gusto. Pero bueno, pues también es esta cuestión de estas cápsulas. Pues aquí nos engalana, ahora sí, se nos hizo con el buen doctor José Luis, que va a ser una plática muy constructiva. Yo voy a aprender mucho de ustedes porque ahorita los escucho tras bambalinas platicar de fútbol americano. Pues y básquet, y béisbol, ¿no? Y bueno. Entonces vamos a platicar de una diversidad, ¿verdad, Leo? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy buenas tardes, días, mañanas, madrugadas, y no sabemos en qué momento estamos, pero qué bueno por sintonizarnos. Bienvenidos a todos ustedes. Doctor José Luis, hace tiempo que nos veíamos, un gusto volvernos a encontrar. Nuevamente a Miguel, a Jorge, bienvenidos todos, a todos los alumnos que nos ven y gente allá en los diferentes redes sociales y medios de comunicación. Gracias por sintonizarnos, bienvenidos. Ya estamos en el ciclo escolar 2022-23, Leo. Ya casi, y ya vamos a empezar el nuevo año 2023, sí, aclaramos, sí, muy bien, gracias. Y estamos cerrando el año 2022 y con este invitado de lujo, el doctor José Luis, bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para compartir esto, como ya bien lo dijeron, entre colegas, pero sobre todo entre amigos. Muchísimas gracias, para mí es un verdadero placer compartir con ustedes la No, al contrario. mesa. Muchísimas gracias. No, el placer es nuestro, bienvenidos todos. Pues vamos a comenzar. El día de hoy el tema que fue propuesto para esta tarde, mañana o noche, para este día, es relacionado con algo que ya se nos aproxima. Mes de noviembre, el Mundial de Fútbol, ¿no? Y la euforia del deporte en nuestro país es muy grande. ¿El quinto partido? El quinto partido. Bueno, ahorita vamos a dar nuestros por lo menos hay tres. Vamos a checar a ver los pronósticos que nos da cada uno de los participantes hoy. Pero, ¿cómo se relaciona el desempeño deportivo, la cultura deportiva en nuestro país con la educación? ¿Qué relación guarda la educación con el deporte? O sea, ¿existe relación? ¿No existe? ¿Depende una de la otra? Los resultados deportivos en México no han sido los esperados. ¿Cuál es el motivo? Y entonces el tema de hoy es educación y deporte. Resultados deportivos en nuestro país que hemos tenido históricamente relacionado con la parte educativa. Y vamos a tomar quizá ejemplos hasta de otras latitudes de lo que nosotros por ahí hemos manejado. Entonces vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Por qué los resultados deportivos en diferentes disciplinas, llamen la que ustedes quieran, los resultados deportivos de nuestro país son tan pobres históricamente hablando? ¿Por qué? Pues yo creo que ahorita como está en boga la educación básica, toda esta parte del contexto, yo creo que tiene que ver. Pero abiertamente también lo diría, se prestaría a un negocio, inclusive la cuestión deportiva. En cuanto a lo relacional con la educación, trataríamos de hablar de los equipos, tal vez socialmente no trabajamos en equipo como se debería. ¿Qué se debería, doctor? Si lo pensamos desde el punto de vista lineal, vamos a tener dificultades para poder encontrar una razón como tal por cuál estos resultados. Siento que es multifactorial. Si nosotros nos ponemos a pensar que la organización deportiva de nuestro país refleja de alguna manera las interacciones sociales, pues entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra sociedad está un poquitito desbalagada con respecto a los fines que persigue, puesto en el rubro de los deportes. Socialmente no somos capaces de poder organizar cierto tipo de situaciones que, insisto, desde el punto de vista social son más importantes, y entonces eso se refleja de alguna manera para tratar de organizar las cuestiones en el ámbito deportivo. Ahora bien, hay por aquí un antecedente, no necesariamente el único factor de lo que se llegó a realizar, puesto precisamente en las escuelas, que era la organización deportiva en las escuelas, que se organizara de manera tendiendo a la formalidad las prácticas deportivas.
Pero eso dejó de realizarse ya hace muchos ciclos escolares. Anteriormente se pretendía que en las escuelas empezar a formar desde una instancia física y llegar hasta las cuestiones del deporte organizado. ¿Y qué pasa ahora con las nuevas generaciones? Que no tienen ese precedente puesto en las escuelas y sucede que entonces la organización pasa a ser un lastre que la propia formación del individuo tiene puesto para la responsabilidad que le requiere en la escuela. Entonces, de cierta manera, podemos aquí mencionar que los resultados deportivos son un reflejo de la falta de un proyecto educativo también. Se podría decir de esa manera. Educativo. No tenemos un rumbo definido, incluso de nación. Ya no tenemos un rumbo definido de nación, no tenemos un proyecto educativo totalmente consolidado, definido ya un rumbo específico. Ahora en los deportes ahí se refleja. ¿Y por qué quisimos retomarlo? Porque creemos que no hay mejor forma desde esta posición de vislumbrar unos resultados de un proyecto que a través de las disciplinas deportivas. Porque de alguna manera ahí se nota, como bien dice José Luis, la falta de seriedad que tenemos en la ejecución de proyectos. Leo, ¿qué opinas de esto? Ay, con lo que estaba diciendo aquí el doctor José Luis, me remonta hace muchísimo tiempo, por ahí como de 1990, 91, cuando yo ya estaba en la primaria y vine a Zumpango a competir en los juegos deportivos de las escuelas. Y yo vine en ajedrez. De hecho, yo le comentaba la ocasión pasada que vino mi hijo, aquí que estuvimos, y yo le dije que yo conocí el auditorio de aquí de donde juegan básquetbol en Zumpango. Lo conocí cuando iba en 4º grado, 5º, porque yo vine a representar al municipio de Teotihuacán en el ajedrez. Y de ahí yo me acuerdo que se hacían esos eventos escolares que era primero por municipio, si no me equivoco, luego eran por regiones o por sectores, y luego llegaban a la etapa estatal y bueno, a la nacional. Y yo en esa parte, yo conocí Zumpango, me llamó mucha atención, por ejemplo, la primaria de centro, porque en ese momento pues tenía frontón, y yo por allá en esa parte de Teotihuacán no había frontones, y aquí me llamó la atención. Y el ver la cancha Conduela, que desde 1990 yo la conozco Conduela, y yo le dije, ¿sabes a mi hijo? Esta cancha yo lo conocí cuando tenía más o menos 8 o 9 años y estaba esa situación, y venían a competir las escuelas de los diferentes municipios a representar aquí, a hacer la confrontación deportiva con las cuestiones de básquetbol, fútbol, ajedrez. Aquí, por ejemplo, yo conocí que Zumpango era potencia en ese momento, y no sé si sigue siendo ahorita en juegos escolares o nivel primario y secundario, en béisbol. Por ejemplo, que siempre se daban sus agarrones en ese entonces con San Felipe del Progreso, el municipio. Entonces, de ahí yo veo que también eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo porque, por ejemplo, ahorita con mis compañeros de la primaria, Manuel Josotón, saludos, turno vespertino, en ellos, algunos compañeros ya que me anteceden en experiencia, nos decían antes y comentando que, por ejemplo, ellos preparaban para vóley, para fútbol, y iban a estos tipos de eventos. Y así también yo me acuerdo, por ejemplo, en secundarias, en primarias, con compañeros afines a la familia, por parte de los papás, hacían esa parte, y era donde se preparaban los chavos, ¿no? Había algunos que entraban a atletismo, había otros que iban a vóley, etcétera. Y eso se fue perdiendo posteriormente, que en algún momento también se ancló con esas características para lo que era la Olimpiada Nacional. Era así como que el antecedente. Pero en algún momento también se llegó a burocratizar, porque dijo una vez un compañero maestro de la primaria, pasaban al estado, pero al estado ya no nos dejaban participar a nosotros como entrenadores, sino se iban, ya hacía alguien el trabajo por nosotros, y entonces ahí estaba la bronca. Por eso se fue perdiendo en esa parte. Y también era un espacio en que los chavos decían, pues salían del contexto, veían sus potencialidades, reflexionaban sobre ello, y entonces pues eso también se fue perdiendo, se fue burocratizando, que creo que también es algo que ha llevado mucho esta cuestión de México. Y bueno, si hablamos de la cuestión de deportes en conjunto, híjole, no solamente pues en el fútbol queremos, ¿no? Ahorita vas a decir tú las estadísticas, Jorge, de cómo estamos. Tuve la gran dicha, la gran oportunidad de participar en béisbol aquí en Zumpango, como se sigue siendo potencia, se le da mucho ámbito a ese deporte. Y también tuve la gran oportunidad de participar en las Olimpiadas, como bien mencionas, infantiles y juveniles, en básquetbol. Pero la gran pregunta sería ahorita, en esos trámites burocráticos, ¿nosotros como docentes estamos atados a no seguir con esas convicciones que tendríamos, o a qué se debe?
Se te está A ver. haciendo el cáncer aquí, a ver, José Luis. A ver. Bueno, antes de tratar de responder al cuestionamiento y oyendo al doctor Leonardo, y detrás de la experiencia, yo traté de hacer vida escolar también deportiva. Yo representé a Zumpango. Yo fui atleta de campo. Lanzaba el disco, la bala, la jabalina. Lina. Y llegué a representar al municipio en una competencia estatal. ¿Qué pasaba después? Que lo viví de dos formas, siendo participante y después tratando de coordinar este tipo de situación. Para cuando mi labor docente me llevó a preparar a algunos chicos para esta clase de actividades, que también por la región tuvimos la posibilidad de ir a un, ya no estatal, sino a un nacional, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro. Se llevó un equipo de béisbol ahí de Jaltenco, el CBT de Jaltenco. ¿Y a qué nos enfrentamos? A los que organizamos, a dos situaciones propiamente básicas. Primero, la falta de recursos para poder mover a los chicos que se tenían que desplazar. Sí. De no haber sido por el apoyo de los padres de familia, la posibilidad de esa experiencia deportiva de esos chicos estaba prácticamente descartada. La otra, ¿por qué para cuando las eliminatorias de este equipo que se ganó el representativo en ese nacional juvenil, no pude yo acompañarles? Porque para cuando pasaban a esa instancia, llegaba la parte burocrática. Y en esos tiempos era, bueno, tú eres nada más el profesor, tú nada más estuviste en las eliminatorias. A este equipo se le va a entregar a un entrenador, promotor, que tenga tales o cuales características, y él se va a hacer cargo de aquí en adelante de esto. O usted tiene una certificación, no, pues yo soy nada más profesor y coordinador de esto. Perfecto. Muchas gracias por la labor. Muchas gracias por haberlos calificado, muchas gracias por haberlos traído hasta aquí. Denos Pero chance. en este momento nosotros nos hacemos cargo de todo este asunto. Y los chicos, a los chicos se les presentó la persona que iba a estar con ellos acompañándolos en las cuestiones deportivas. Mi experiencia también grata fue que pues yo los pude ver desde las gradas, pero ya no como partícipe de. Y yo pensé que era una cuestión que se daba única y estrictamente por la situación particular que yo vivía con la experiencia con los chicos, pero después me enteré que así es como se hacía este reclutamiento, ¿no? de los equipos mayor favorecidos. Nosotros lo trabajábamos en las escuelas, había a lo mejor algunos prospectos, pero hasta ahí acababa nuestra intervención. Tenía que venir un entrenador calificado para poder seguir. Pero bueno, en ese ámbito, a ver, no sería un reclutamiento como tal. En sí, fue ahora sí que un desplazamiento. Sí. Como, ¿sabes qué? La estafeta. Bueno, es que lo dijo en Porque palabras muy dulces. Fíjate, O sea, a eso diferencia sí. de la cultura y los programas deportivos en otros países, donde existe realmente el reclutamiento, donde van y se observan a los talentos, van a las canchas, checan y después empiezan a conjuntar. Un ejemplo interesantísimo, y lo platicamos hace rato fuera del video, es la cultura que tienen en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos el reclutamiento empieza desde niños. El seguimiento permanente de esos talentos que hay desde lo escolar y de las ligas escolares, ahí sí existen. Entonces ahí se va viendo. En México la única liga, digamos, de primera línea que tenemos, independientemente del fútbol, que está extremadamente burocratizada, es la del fútbol americano. ¿Cómo crees? La que es como tal, la liga escolar, la UNEFA. La UNEFA. Sí. Esa sí la tenemos desde hace muchísimos años, que ya tuvo sus dificultades con escuelas particulares y escuelas públicas, ¿no? Ya tuvieron esa discusión, por lo mismo que se mencionaba, los recursos son fundamentales para el desarrollo deportivo. No es lo mismo el TEC de Monterrey con todos los recursos. Y hay que entender que realmente todo deporte es
es caro. Es una inversión. O sea, los que practican deporte tienen en algún momento pues tener esos recursos, sea el deporte que sea. Obviamente, si hablamos de un taekwondo, de algo de ecuestre, natación, o sea, un ejemplo, ¿no? Es mucho más. Pero todo deporte requiere esa inversión, requiere las cuestiones pues financieras para todo, ¿no? Desde a lo mejor el evento más básico, llámese una pelota, un balón, llámese el equipo adecuado, el material y más. A veces todo la cuestión del pago de entrenadores, etcétera. O sea, eso es una realidad. Quizá por eso el fútbol tendrá tanto éxito, porque no se requiere mucho. Mira, queda cuestión de cada uno de los usuarios del deporte, ¿no? De la preferencia. Pero sí, en realidad hay algunos deportes que son un poquito más económicos a otros, si lo queremos ver de esa situación. Pero en general todo deporte requiere inversión. Pero como bien decía un amigo Jorge, ¿a poco el fútbol se lleva algún detalle al inicio de una cuestión sustancial económica? Digo, yo lo pongo en la mesa, ¿no? A veces jugar fútbol, lo digo con mucho respeto para el auditorio, puedes poner 2 tabiques y uno de estos envases de juguito y te pones a jugar fútbol, ¿no? Te diviertes. Sin embargo, si vamos avanzando, tal vez necesitemos un balón, tal vez necesitemos una cancha, tal vez un tipo de calzado. El calzado. Adecuado, ¿no? Entonces, ¿se volverá negocio? Todo es negocio. Esa es la realidad. Todo es negocio. Es que aquí hay una cosa interesante que vale mucho la pena si lo vemos desde qué punto de vista. A lo que me quiero referir es lo siguiente. Si colocamos como fin último la actividad deportiva que tiene que ser a partir del esparcimiento, pues no hace falta más que esas situaciones, correr, desplazarte, hacer, no tiene tanta dificultad para eso. Sin embargo, para cuando se empieza a formalizar y para cuando se empieza a ver como una cuestión lucrativa, entonces sí ya requieres de inversión, porque efectivamente para divertirte y echar como lo que comúnmente llamamos una cáscara, pues colocas tus ladrillos y rellenas de trapos el cuero viejo que tienes por ahí. Va la exigencia, ¿no? Sí, más allá, la necesidad. Claro que sí, o sea, y finalmente lo puedes conseguir. Pero para cuando esto ya tiene situaciones y fines de lucro, entonces sí ya tiene que ser como inversión. Y entonces aquí los recursos es donde toman mucha importancia. Claro que sí. Incluso para estos asuntos que tienen que ver, por ejemplo, para la práctica formal del boxeo, pues no se trata de dar catorrazos a mano limpia, ¿no? Así es. Tienes que comprarte ahí un poco de guantes, el aditamento y necesitas de los recursos. La técnica insisto, aparte, todo eso, pero los recursos son fundamentales ahí. Entonces está la parte, en este caso, de las cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento y la propiamente dicho, la educación física. Y después de cómo esta parte se traslada a una cuestión que tiene que ver con la usura. Porque no podemos negar que muchas cuestiones tienen que ver precisamente como lo que es, ¿no? Como un negocio. O la profesionalización del deporte. Finalmente es eso, ¿no? Es que es otra cosa ahí también verlo, ¿no? Hay que retomar, tú mencionabas antes de que se ha perdido eso, ¿no? Desde los semilleros en las escuelas. Y también tiene que ver con la educación, por ejemplo, ahorita los enfoques que se les dan a las sesiones de educación física, ¿sí? Porque antes no era no ser deportistas, estaba claro, pero sí era encaminarlos hacia algún deporte, que ahorita, por ejemplo, los enfoques en educación básica se ha ido transformando esa cuestión, ¿no? Me imagino que también en medio superior hay algo ahí. Sí, entonces, eso también implica, eso es uno, ¿no? Y también creo que viene también el gusto de quienes en algún momento en las escuelas dan educación física, ¿no? Bueno, cuando haces una asignatura, como tal, si es educación física, la persona que lo está haciendo y tiene afín por cualquier deporte, lo va a promover, sea el deporte que sea. Pero también quienes no practican luego deporte, pues van a tomar como algo aislado siempre. Pero a nivel profesional ya alto rendimiento. Alto rendimiento requiere de un seguimiento permanente, de un proyecto bien establecido. Todo es disciplina aquí también. Para profesionalizarlo necesitas una estructura bien cimentada, una estructura bien hecha, bien pensada, porque si no los resultados van a ser como ahora. Llega la parte lucrativa y voy a tratar de ejemplificarlo. Cuando hay un talento individual o en cualquier disciplina, en cualquier deporte,
Y aquí uno que a lo mejor recuerdan, un tipo de Michoacán que fue muy bueno en canotaje, se apellida Quirino. Bueno, Everardo Quirino, si no me equivoco, algo así. no recuerdo. Pero es apellido Quirino. Se apellida Quirino. Que él, por sus propios medios, porque tenía características, él tenía que agarrar su canoa y aventarse. Creo era en Pátzcuaro, ¿no? Tenía esa cuestión la isla, regional. Ajá. Sí, tenía que estar ahí entrenando diario. ¿Por qué? Por cuestiones de vida, por cuestiones de contexto. Tratan de profesionalizarlo. Tiene buenos resultados al inicio y después se pierde. Porque entra la parte lucrativa y entra el patrocinio. Se dedicaba, en lugar de entrenar, se dedicaba a dar pláticas de motivación para determinados espacios. Ya se dedicaba a los comerciales, a otras cosas que iban lejos de la parte profesional del deporte. Lo mismo pasó con Ana Gabriela Guevara, lo mismo que ahora es la titular de la CONADE. Lo mismo pasó con Soraya Jiménez, que en paz descanse. Con talentos, la misma Lorena Ochoa. Cuando empezó a destacar, no se pelaba el golf, aquí en México no es muy publicitado. Empezó a destacar y miren, para abajo. Y eso, por ejemplo, también pasa en el mundo del tenis ahorita, ¿no? Por ejemplo, con Naomi Osaka. Por ejemplo, que con la pandemia, pues, cuestiones de depresión y todo, ¿no? Porque también, lo que mencionas, se llevan más en patrocinios, pero también descuidan el área deportiva. Y eso es algo que también, bueno, los que conocen más de tenis, para no entrar en mucho de eso, es un boom ahí. ¿Cuándo es el momento o dónde está la brecha? Técnica diríamos. Cuando lo haces por convicción y ya cuando se vuelve un negocio, ¿no? Entonces, la mano invisible. ¿vamos creciendo de la misma forma o nos lleva más alto como socialmente? Es que mientras no esté definido, creo yo, mientras no esté definido el rumbo, el proyecto, hacia dónde van las metas, van a ser resultados individuales, porque también es una profesión. A ver, vamos a checar, ¿qué te parece? A ver, rápidamente checamos. ¿Cuántos deportes de conjunto han dado resultados deportivos? A ver, en las Olimpiadas. ¿En México? A ver, ahí lo que tenemos. Vamos a utilizar el buscador. ¿Qué nos dice? Bueno, de lo que recordamos ahorita, checamos, pero de lo que recordamos ahora, el básquetbol, medalla de bronce en México. Fútbol ha tenido un par de medallas con categorías inferiores. En 2012, ¿no? En 2012 de la de oro y los pasados. Pero básicamente los resultados más fuertes han sido en disciplinas individuales. Eso también apunta a algo que dijo Miguel. O sea, no trabajamos en unidad. No hay equipo. En efecto, las dos primeras clavados, número 1 y de por sí. Número 2. Y me imagino que por eso seguirá taekwondo, atletismo, o sea. Campo lo que. Sí. Y eso es interesante también verlo, ¿no? Si lo analizamos de una perspectiva, porque en conjunto México no. Pero es que es que es una profesión y a muchos lo que les interesa es sacar recursos rápido. Sí. ¿No? Tratar de extender ese espacio que les queda como deportistas profesionales. Y aquí en México, creo yo, que cuando agarras un talento, cuando tenemos un talento ahí, lo quieres explotar rápido en lugar de formarlo. No se forma. Ves que tiene características, lo vendes, pero lo quieres vender a precio de oro cuando ni siquiera tiene una formación bien estricta, bien establecida desde inicio. La cuestión disciplinar que es importante. Sí, y como hace rato platicamos, como países más pequeños, con dificultades económicas bastante fuertes, bastante canijas, han tenido mejores resultados. No han sobresalido más. Que México. Hace un rato José Luis decía, ¿no? ¿Qué Yugoslavia? Sí, el bloque comunista, ¿no? El socialista, por ejemplo. Países chiquititos. Sí. Si retomamos la idea que el deporte como tal puede ser un reflejo social, que tu contexto te va formando, y en este caso lo puedes extrapolar a las cuestiones deportivas. Yo mencionaba, después de que desaparece Yugoslavia, que se vuelven los países de Serbia, Croacia, de la disolución de la URSS, todas esas cuestiones, todo. Pero ellos han tenido éxitos en el deporte de conjunto muy importantes. Los croatas, los serbios, básicamente, por ejemplo, en fútbol, en básquetbol también. Sí, en la Liga Europea. Y son países exageradamente pequeños y que vienen de una guerra atroz. Pero se puede entender, y a lo mejor lo que estoy diciendo es un juicio bastante ligero, del hecho de venir de una situación tan complicada como es una guerra, hace que el conjunto sobreviva.
Y es probable que esta idiosincrasia detrás de la experiencia bélica haga que tengan Vas a retomar éxito, otra haga perspectiva. que tengan éxito en los deportes de conjunto, porque saben que así pueden de alguna manera sobresalir y subsistir. Insisto, a lo mejor mi comentario es exageradamente superficial, Pues, pero No, es que sí hay una razón pero así. es posible. Sí, es que hay una cuestión psicológica, si lo vemos, la unión al final, ahí ¿por qué se hace. nosotros como mexicanos somos tan solidarios cuando pasan catástrofes como los terremotos, los temblores, que de repente nos volvemos una sociedad muy solidaria? Y ya después, Y podemos ayudar a la vecina que te cae mal, pero ya después pasando las circunstancias, cada se quien. nos olvida, ¿no? Nos volvemos un conjunto cuando hay ciertas circunstancias, tomando el comentario que dice buen doctor José Luis, puede venir de esa parte. Pero como que son flashazos. sí. Sí, O sea, no, Sí, no sí, hay. Sí, Dura pues, un nos rato. convertimos Sí, no es constante. No es una constante. O sea, temporalmente se puede decir que es exitoso, pero mantener siempre pero si se analiza el aspecto que dice el doctor José Luis de la situación, por ejemplo, psicológica de una guerra a comparación de, por ejemplo, un fenómeno natural muy común aquí en México, los sismos, creo que sí, esos flachazos van a depender mucho del hecho histórico que se está dando. Eso va a ser muy determinante. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si analizamos de esa perspectiva histórica todo lo que dejó el bloque socialista a los países, es que ellos direccionaban cómo tenía que ser la disciplina de esta manera y se quedó ya en la cultura. puede ser. Ajá. Es posible. Y, por ejemplo, en los países capitalistas, donde cada quien se rasca con sus uñas y busca a los patrocinados y todo, ya es algo que nosotros vemos ese reflejo, por ejemplo, en México. Y si buscamos a muchos países de América Latina, por ahí también vamos a encontrarle. O sea, Sí, sí. tiene que ver mucho, es la cuestión psicológica, la cuestión histórica, la cuestión cultural. Sí, Sí. No, sí, es que es multifactorial. Entonces, ahí hay una cuestión que nos puede ir llevando en esto, ¿no? Pero aquí, retomando esta cuestión de la plática del día de hoy del programa, la educación en los deportes. Y esto tenemos este mes, hasta mediados de diciembre, si no me equivoco, con una efervescencia en un deporte popular en el mundo, que es el mundial. El fútbol. ¿Y eso qué va a traer para la educación? Que eso también es interesante, porque muchos, ya me dicen mis alumnos en la escuela, profe, tenemos clase el martes con usted que va a jugar a la selección, ¿vamos a poder ver la tele? Y eso retomando los nuevos proyectos de la nueva escuela mexicana, sí hay que retomarlo. Y eso no solamente de ahorita, se ha retomado muchas generaciones. Claro. Es que es un fenómeno social como tal. Sí, es un fenómeno. Pero ahora lo interesante no solamente el fútbol, atraer otras disciplinas, porque muchos estudiantes, por ejemplo, de escuelas públicas, piensan que el fútbol es así como que el deporte nacional, y a lo mejor hay otros, puede haberlo. Sí, yo te puedo dar la premisa a manera de juicio propio. Sí. Buen amigo, porque que hemos tratado, yo tengo la gran virtud de ser maestro de educación física y lo hago con mucho gusto, con mucha convicción, y me ha costado, porque siempre el parteaguas para direccionar a los alumnos pues es el fútbol. Vamos a salir a jugar, vamos a salir a patear el balón, entonces cuesta, porque el contexto te envuelve precisamente de esa euforia, de esa mercadotecnia, de esa cuestión mercadológica, de esa cuestión Del Vox Populi. negocio, del Vox Populi que tiene el fútbol. Entonces hemos tratado de implementar algunos otros deportes en conjunto, no lo digo a título personal, que El básquet. Jorge nos hemos conjuntado para entre escuelas manejar otro tipo de deportes en conjunto, y creo que nos salió bien la primera vez. Salió muy bien. Y eso también es interesante, ¿no? Sí. Que entre las propias escuelas haya esa cuestión. Lamentablemente todo se decanta hacia una disciplina. Por lo mismo, porque es popular. Sí. Sí. Yo creo que esto es fenómeno de masas también. O sea, es como el baile, ¿no? Si es gratis, vamos todos. No importa, no, en serio. Sí, no sí, importa sí. quién toque. Y no Sí, estás sí, haciendo sí. propaganda al evento de aquí de Zumpango, ¿verdad? Por eso. No, para nada. No importa quién toque, es gratis, vamos. Sí, exacto. La mercadotecnia está dirigida con el fútbol. Vamos a ver el fútbol. De tal suerte, bueno, yo sé que Los han consumidores visto- ahorita que, por ejemplo, van a querer todos los partidos, se Ajá, escriban que han visto ahí. transmisiones. Sí. Yo no conozco transmisiones más aburridas que las de un partido de fútbol. Porque hay momentos donde no pasa nada. ¿No? En serio, no pasa nada. Lo dijo él, ¿eh? En serio, es la realidad. Bueno, un punto de vista, ¿no? Pero así funciona. Y bueno, pues arriésguense. ¿Hasta dónde va a llegar México? ¿Qué resultados va a tener?
A ver, primero las matemáticas que hablen. Las matemáticas, por favor. Quiero El pensamiento matemático. Antes de dar el pronóstico, yo tengo una anécdota para comentarles, que es esta. En 1978, la Copa del Mundo se celebró en Argentina. Entonces se jugaba con 16 equipos. México calificó a la final de la Copa del Mundo en Argentina 78. Entonces no se jugaba visita recíproca como se hace hoy. Se hizo un premundial aquí en México en donde pues prácticamente vapuleó a todo el mundo. Y se ganó su boleto. Sí. Antes, como están ahorita los representantes de la selección mexicana, tuvieron una gira antes de ir a Argentina y todo este asunto. Y el equipo en donde estaba situado México se encontraba Alemania Federal, porque en ese tiempo RFA, así se decía. Que eran los campeones del mundo, que habían campeonado en 1974 En su tierra, en su tierra, en aquella final con Holanda, Polonia y Túnez. Y fueron e hicieron una gira por Europa, jugaron con equipos alemanes y polacos, regresan a México antes de viajar a Argentina. Y algunos comentarios, entre ellos uno de Hugo Sánchez, dice que habían vencido a alemanes y a polacos y que ellos podían ser campeones del mundo. Para ese entonces, en 1978, yo era exageradamente joven y también exageradamente crédulo. Vino ese bombardeo mediático de que estábamos hablando de una selección que iba a ser el parteaguas de nuestro deporte, tal cual sea. Y yo veo ahora que esto no ha cambiado mucho cuando empiezan a dar pronósticos. Les platico. En ese tiempo yo oía y leía, porque no había redes sociales, pero escuchaba que pronosticaban de la siguiente manera, porque ellos empezaron el mundial jugando contra Túnez. Que era el más cómodo, ¿no? En ese momento. Aparentemente. Y entonces decía, le ganamos a Túnez, empatamos con Alemania y posiblemente le saquemos el resultado a Polonia. ¿Y los pronósticos fueron? Y aquí viene mi experiencia ingrata, personal. Yo lo creí. Yo lo oía que decían en la televisión, en el radio, y lo escribían en los periódicos. Y entonces yo decía, no, pues sí. Y efectivamente, aquí era verano, en el Cono Sur era invierno. Por diferencia de horario, yo recuerdo que salía de la secundaria y le corría para ver el partido. Y se enfrenta a Túnez. Y de repente aquella situación de que México le iba a ganar a Túnez. Pero fueron 3, ¿no? No sé. Empieza en primer tiempo ganando 1-0, gol de penalti. Gonini Vázquez Ayala anota el gol del penalti. Y después se viene el segundo tiempo y empezaron a suceder cosas que yo no comprendía. Si alguien me había dicho que eso no iba a pasar. Final de cuentas, México 1, Túnez 3. Alemania, todavía vi a Alemania que se le podía sacar un empate. Al menos que el empate fuera 6 goles, la lógica se pudiera haber cubierto. Alemania golea a la selección mexicana 6-0. Viene Polonia, dije, bueno, pues por lo menos que saquen un empate. Polonia les mete 3. México con un gol me parece que de Víctor Rangel, 3-1. Se vienen con 12 goles en contra, 2 a favor. Que fue una de las fue, yo creo que de las participaciones de la selección mexicana que vi. Entonces, no sé pronósticos, es la moraleja. El asunto de ver los pronósticos a mí me pone un poquito de, como que me recuerda ese asunto de la creencia puesta en, porque hoy yo oigo que se dice algo muy parecido. Se le gana a este, se le empata a este. Y sigue pasando. Esto y lo otro. Ha pasado siempre. Y no es solamente el fútbol. No. Ha seguido. Sí.
Y entonces yo lo único que puedo decir a tal situación es que de lo poco que yo he visto de estos muchachos que le juegan al fútbol representativo de México, no me da ni siquiera confianza para que puedan pasar a la siguiente ronda. No puedo hablar y decirles de resultado, pero yo creo que creo, a manera personal como aficionado, el primer error que están cometiendo es pensar que se va más allá. Sí, que a Polonia se le puede ganar, que a Arabia Y no hay Argentina problema, igual. y que Empate con Argentina. van a empatar con Argentina, pero pues todo está en el supuesto. Yo pienso que la tiene exageradamente complicada. Yo sigo pensando que en ese grupo Argentina y Polonia serán los que pasen a la siguiente ronda. Ese es mi Ya pronóstico. tendremos Nada que más. hablar para el siguiente programa. ¿El pronóstico? Híjole, pues yo también ya me quedó mucha experiencia sobre los pronósticos, y no solamente en el fútbol. Te puedo decir ahorita que de mi deporte, que es la pelota vasca, Ajá. México también se pensaba que iba a hacer buen papel en disciplinas de 30 metros. Híjole, pues no fue una vasca porque se obtuvieron lugares, pero no los que queríamos siempre o lo que estaba acostumbrado. Y me acuerdo que con las redes sociales, ahorita con las transmisiones, yo participé ahí y sí mencioné eso. No hagamos pronósticos todavía porque es paso por paso. Porque pensamos que a veces está colgada la situación. Por eso digo, no solamente es en el fútbol. Yo he visto también, por ejemplo, en el básquet. Cuando son los olímpicos, cuando decimos que, por ejemplo, con esta chica sinaloense, se me fue el nombre, cuando para las 3 medallas que ha dado taekwondo, pensamos siempre que a lo mejor iban a ser de oro, ha sacado medalla, pero siempre pensamos que México va en esto y pronosticamos esto, ¿no? Siempre está esa característica del mexicano. Si pasa esto, pasa con el siguiente. Y así ya hacemos el diagrama futuro, como que si de plano la gráfica Fuera determinante, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro eso. Yo creo que de entrada son los 3 partidos que tiene asegurados. Si lo quiero ver de manera económica, porque México es uno de los países que siempre van más aficionados, va a pasar al 4º lugar. Y quizás venga una tendencia para que se prepara para el 2026, que somos locales, porque así las estadísticas dicen que es donde se ha pasado a cuartos de final, que no hemos pasado más allá, pero cuando siendo locales es eso. Pero yo también veo esa misma situación, y sobre todo porque están las cuestiones de procesos, y ahorita creo que en redes sociales y todo se ha dicho que el actual técnico pues ya debe haber renunciado antes, cuando hay muchos intereses de por medio, y uno de ellos es el económico, y todos han candidatado a varias personas, pero no lo van a ver. Y entonces creo que ahí me reservo igual los comentarios, hay que ver cómo está, porque sí, es un grupo complicado. Una aportación a esto. De los últimos mundiales después del famoso fiasco de Italia 90, que se fueron que no asistieron, a partir del 94 hacia acá, México siempre ha pasado a la segunda ronda. Si le echan cuenta por ahí históricamente, todos los equipos que han sido campeones del mundo han tenido menos participaciones de segunda ronda que México. Todos han conseguido ser campeones del mundo, a excepción de México. Ahí está otra tendencia. O sea, si ven la historia de los equipos, México es el que más veces ha pasado los grupos, la zona de los grupos. Son lo que 8 participaciones con la que viene ahorita, más o menos. Y siempre han pasado a la segunda ronda. Es cuestión económica también. Y de los que están un poquito más atrás, con menos mundiales pasados a esa segunda ronda, todos esos han sido campeones. Sí. O por lo menos finalistas. Han sido campeones y el país todavía no existía. Sí. Sí. Croacia. Bueno, por ejemplo, o que han llegado a los 4 finales, ¿no? Los 4 finalistas. Mínimo finales. Sí, no existía. El ejemplo es. Con una playera. Croacia. Es Croacia. Con la de cuadritos. Sí. Croacia llegó a una final, pasando obviamente a las rondas siguientes. Cuando México inició esta serie de pasar a la segunda ronda, y cuando eso empezó, Croacia todavía ni existía. Sí, como país. Sí, hay esas cuestiones. Es interesante el México con un croata, ¿no? Con el. Sí, no me acuerdo sí, de ahí. ahorita me voy a acordar. Ahorita. Pero en México vino a jugar con un jugador de ese calibre, bueno, de ese país. Yo creo que es necesario que en algún momento, ojalá, y así lo digo, para el bien del deporte y lo de la educación, sí tocar en esa parte de que sea ahí la descalificación de los 3 partidos asegurados, porque va a ser la manera como que se mueva todo, porque ya vimos que el fútbol es un deporte
de masas, muy popular, y como que se va a dar el origen a que se haga toda esa, quizás esa posible reestructuración en el deporte, quizás, porque sí hace falta mucho trabajo en todo el deporte en general. Adelante, Miguel. Con una frase, ¿no? Que siempre decíamos acá haciendo el buen doctor José Luis, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando está uno más chaval, dice el buen amigo José Luis, sueñas que en ese deporte, en el Vox Populi, en esa masa popular que bien estamos implícitos del fútbol, insisto, con esa parte mercadológica, ¿no? que conlleva. Te ilusionas y te desilusionas muy rápido. ¿Cómo conformarnos, pasar a una segunda ronda con toda la potencialidad económicamente que se le invierte al fútbol, ¿no? A mí me queda claro, lamentablemente no se puede decir más allá, pero me queda claro que es un negocio, yo por eso lo ponía en la mesa. ¿A qué país le conviene pasar que te venda más camisetas más caras de cierta marca? Y son caras, por ejemplo, las de la selección, por cierto. Con cierto personaje, con cierta figura, que te venda más camisetas, ¿no? Casi te están platicando, te están comentando, te están diciendo en ciertas fichitas, en ciertas llaves que se mencionan, ¿no? Entonces, también trato de ser positivo. Evidentemente es mi país, aquí vivo, un país que quiero mucho. Yo siento que México, el fútbol no nos define como cultura, eso me queda perfectamente claro. Sin embargo, es esa condición que te hace ilusionarte de alguna manera, ¿no? Como mexicano. Sin embargo, pues trato de ser positivo. Pienso que vamos a pasar a la siguiente ronda. Trato de ser positivo. Yo también siento eso. O sea, creo que sería así. Entonces, el parteaguas para muchas cosas, posiblemente. Creo. Es lo que me ha permitido siempre estar de antemano lúcido, no cuerdo. Entonces trato de creer que pasaremos a la siguiente ronda. Pero sí lo pongo en la mesa, vamos a verificar cómo se van a Y es algo que permea, por ejemplo, en la educación, ¿no? Por ejemplo, no vamos a pasar en esto, no solamente el fútbol. Me acuerdo hace un año, cuando fueron los Olímpicos de Tokio, que se pronosticaban cierto número de medallas y nomás fueron, creo, 4, si no, 4 o 5. Y me acuerdo que, por ejemplo, ¿te acuerdas que platicamos que una que posiblemente era muy cantada por el número de participantes era el softball? Sí, y no se pudo. No. Y había otras que igual como que nos quedamos así en la orillita, ¿no? En el cuarto lugar, el que tienes el reconocimiento pero no tienes medalla. Es que seguimos manteniéndonos en ese estatus nada más de fe. No, y es que aparte... Es que creo que va a pasar, ¿no? Pero no trabajamos en ello. Y es la característica, por ejemplo, de la cultura mexicana. Hacemos los pronósticos, vemos esto. Yo dejé de creer en eso del fútbol, así, de tener fe en esos individuos. Desde que Cruz Azul fue goleado. No, cuando el Mundial fue en Estados Unidos. 94. Y todas las condiciones estaban, porque en Estados Unidos México es local. ¿Tú pensabas que Hugo necesita haber entrado? Entonces, todo mundo, incluyéndome, como le pasó a José Luis en el 78, pensábamos que se le podía dar en la torre a Estados Unidos porque históricamente México tenía unas goleadas impresionantes contra los norteamericanos, ¿no? ¿Qué fue, Aguirre? No, pero a ver, es que son dos cosas. Por ejemplo, en el 94 fue cuando dices que era local México, pero en donde fue en el 2002, donde en el cuarto partido la llave era Estados Unidos México. Pensamos que todos ahí. México juega contra Estados Unidos. Fue en Francia ese. No, Japón. ¿En Japón? Corea. Entonces dices, pero cuando fue aquí en Estados Unidos, el vecino. Aquí, México puede darle a todo el mundo. Y no fue así. En Corea y Japón, toca contra Estados Unidos, dices, va, aquí en... Y la historia, vean los pronósticos, las predicciones y la buena vibra, vean en lo que pasó. Y ahí falló todo, ¿no? Nuevamente. ¿Te acuerdas el de Argentina. México en el 2006? Que también. Ahí estaba otro. También. Pero te digo, otra vez. No se les puede creer. Porque evidentemente no estamos preparados para eso. O sea, tenemos mucha fe. Échale ganas, ¿no? Échale ganas. Pero no tienen con qué. La fe. Sí, o sea, no hay cómo. O sea, seguimos siendo un pueblo que se basa en la fe, pero no en resultados, no en trabajo constante, no en entrenamiento. Pues pónganlos a entrenar. La continuidad, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, intereses económicos han evitado que México esté en la Conmebol, por ejemplo. Claro. Intereses económicos. Los juegos en Estados Unidos que han criticado los especialistas, ¿no? Siempre. ¿Cuántas veces pasaría México al Mundial si estuviera en la Conmebol? Pues muy
broncas. Ahí Pero eso es lo que realmente te hace crecer. Pues sí, aquí en la CONCACAF, ¿cómo le llaman a algunos comentaristas? Con caca, ¿no? Porque son países muy malos. No, y de hecho, por ejemplo, hablando de fútbol, muchos técnicos europeos decían, yo quisiera que mi equipo estuviera en CONCACAF por el número de boletos que dan, ¿no? Cuando en Europa todavía tienen que ser el primero de cada grupo, si no me equivoco, y los segundos van a repechaje, que es una bronca, ¿no? Por ejemplo, ya ven que esta ocasión Italia quedó fuera. Suecia, que también tiene unos mejores jugadores, que es, no me acuerdo el nombre, cómo se pronuncia, pero ya los que conocen ellos ya sabrán. Ibrahimovic, o no me acuerdo cómo está también fuera. Nótese que no somos expertos. Exacto. Pero ahí también está esa cuestión, y muchos directores técnicos de selecciones importantes, por ejemplo, que han quedado fuera en algún momento, Holanda, Italia, o sea, yo quisiera estar en la CONCACAF porque el número de boletos son 3.5. Cuando en los grupos de la Liga Europea, o bueno, de la Confederación Europea, es el primero de cada grupo directo y los demás a repechaje. Sí. Es realmente interesante. Pero insisto, seguimos siendo de fe. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no pasa. Creo que continuará esto. Sí. Para ver cómo los pronósticos. Sí. Entonces, retomemos. Yo difícilmente creo que pase de la. Aquí este lado de la mesa dice que nomás los 3 partidos. Yo no creo que lo pase. Yo digo que 3 partidos nada más. Yo estoy tratando de ser positivo. Cuarto. 6. Los 7 no van a decir, pero ahí está esa cuestión. Bueno, ahí está. Ya veremos después cómo las predicciones se cumplieron o no. Sí, a mí me daría mucho gusto que después de lo pasado, como mexicano, haberme equivocado rotundamente, ¿no? Claro, también. Pero... No creo, pero... También como buen mexicano. No, sí, o sea, yo sigo puesto en esa posición. Si bien soy aficionado, no rayo en el fanatismo sí me da alegría que el representativo le vaya bien, pero también trato de ser coherente con lo que veo. Ecuánime, está la realidad, ¿no? Lo que está pasando. O sea, tampoco puede ser. Porque la verdad, si fuera por la cantidad de fe, si le damos la vuelta a muchos países. Incluso si fuera por la cantidad de veladoras que muchos aficionados colocan para que a la selección mexicana le vaya bien, pues ya tendría algunos mundiales que posiblemente hubiéramos sido campeones del mundo, pero nos damos cuenta que eso no es suficiente. Y hay otra lista, ¿no? Por ejemplo, en categorías de fútbol inferiores sí ha sido campeón, pero porque es otra. Es un buen tema. Esa es otra. Ese es un buen tema. Y otra temática, porque en deportes poco conocidos Porque sí sobresale. Fíjate, yo creo que la explicación está en el nivel. Sigue siendo amateur. ¿No? Cuando nos pasan al profesional, valieron. No, yo creo que también la explicación está en la película de Gael García Bernal y Diego Luna de hace algunos años que tiene que ver con el fútbol. También. Dinero, Recursos. Ahí está mucho. Y no solamente el fútbol, en muchas disciplinas. México es competitivo a nivel amateur. Los niños que ganaron en béisbol hace mucho tiempo. Los triquis, ¿te acuerdas también? Los niños de béisbol, los de fútbol, de básquetbol, los triquis. Por supuesto que hay muchos ejemplos. Cuando pasan al profesionalismo, esa bandera, esa brecha que decías, cuando del amateur al profesional, hay algo que se pierde. Hay un enramaje que no permite que el deporte en México sobresalga. Así es. Y eso es interesante también para ver esa cuestión. Sí, es que son intereses, la verdad es muy difícil. Sí, Es la mano invisible, dirían Adam Smith. Ayer estábamos platicando en otra situación de otro tema, ¿no? Pero básicamente la explicación es la misma. Las intenciones de las autoridades, de los programas, de todo lo que se promueve en México para crecer en materia educativa son buenas. Yo no creo que ninguna postura, ninguna intención sea echar a perder el país. Sí, ¿no? Fracasar. Pero ¿por qué fracasa? Porque siento que los niveles de intermediación, que le podamos llamar burocracia o otra cosa, hay un enramaje tan complejo, sistémico, que evita que los resultados sean positivos. Porque le tiene que entregar cuentas al de acá, pero el de acá le tiene que entregar cuentas a los otros. Y así se sale. Y entonces estamos en la postura de la resultaditis, inmediatis, ¿no? O sea, todo debe ser de inmediato. Y José Luis me platicaba una anécdota en un foro de hace muchos años, de un programa de bachillerato, recuerdo, y que un colega de otro país le comentaba: oye, se oye muy bien este programa, ¿en cuánto tiempo van a obtener resultados? ¿Esperan obtener resultados? ¿5? ¿10 años? Nos pidieron informe en 6 meses.
O sea, Y eso también es otra característica del medio mexicano. Entonces, la resultaditis, ok, piensan que con entrenar, por eso digo fe, ¿no? Con entrenar 15 días la van a armar, con meterle 3 goles a Irak, que no existe. O sea, con eso ya lo vamos a armar. ¿No fueron 4? No, fueron 3, ¿no? ¿3? No me acuerdo. O chiste que ganó, hay que también ahí, bueno, los periódicos dicen otras cosas también ahí. Yo me entero porque están las cadenas deportivas, ahí te llegan las notificaciones, Claro. ¿no? Ya. Pero no hay, o sea, con 15 días entrenando, no hay una continuidad, no hay un seguimiento, no existe. Ah, qué complejo. Qué complejo, pero es interesante. Bueno, conclusiones ya para cerrar. Rápidamente ahí. Rápidamente, Miguel. Pues no, nada más. Yo creo que aquí yo creo que va a ser un invitado de Superlujo para volverlo a invitar aquí al buen doctor. Para ver los pronósticos, las tendencias. Todo. Pues sí, yo me mantengo en esa posición. Trato de ser positivo, trato de ser congruente también con lo que participamos. Creo que da para mucho este tema deportivo. Yo creo que muchos buena deportes. Y pues esperemos que nos vaya bien como mexicano. Vuelvo a insistir, creo que se ha tratado de monopolizar que el fútbol nos define como mexicanos, y cuando estás viendo el partido de fútbol te vuelves muy mexicano, ¿no? Y creo que hay mucho más que eso dentro de la parte cultural. Pero, insisto, tendremos que ver otros deportes, tendremos que platicar de otros deportes. Ya estamos por ahí de manera personal sembrando otras semillitas, poniendo nuestro granito, en la cual vamos a estarlo checando. Por ahí, si me ven algunos de los alumnos, pues sabemos de lo que estamos platicando. Y pues nada, muy bien, qué bueno que ya nos hacía falta tener una conversación así, ¿verdad? Leo, cerramos. Ay, pues yo creo que en esta ocasión, hablando de lo que nos corresponde a nosotros en educación, sí hace falta también volcar mucho al deporte. No solamente es para erradicar la obesidad, sino también debe ser una cuestión propia, porque eso también se ha visto desde hace tiempo, ¿no? Si querían erradicar la obesidad, yo les decía a mis alumnos, hagan 1 hora diario y que se ponga como algo obligatorio, ¿no? La hora de activación física de algunos ciclos escolares, que se fue perdiendo. Yo creo que hay que ver más allá de que si nos gusta el deporte, también promoverlo de cualquier esfera con los alumnos, ¿no? Practicarlo. Y pues también hace falta mucho que trabajar en las partes medias del deporte, en las altas y también en las bajas. Porque también hay muchos que quieren, muchas personas del auditorio y de México que quieren vivir del deporte, pero realmente cuesta vivir del deporte como tal. Entonces creo que también hay falta, y como que también hay que priorizar, ¿no? Queremos hacer muchos cambios en educación, pero yo creo que uno de los elementales sería también darle auge a la cuestión física, no deportiva. Primero la cuestión física, claro, para ella después el deporte. José Luis. Así es. Bueno, reiterando y agradeciendo nuevamente la invitación, y si es un compromiso, aquí, después pasado el Mundial, aquí, si me invitan, aquí estaremos. Yo creo que después en los cuartos de final, en los octavos, ya podemos checar si los pronósticos se hicieron. Sí. Exactamente. Bueno, retomando un poquitito lo que el doctor Leo dice, sí hace falta en las cuestiones formalizadas educativas, tratar de rescatar esa instancia que a veces suele confundirse mucho. Parecería ser que la educación física como tal es la práctica aleatoria deportiva, y sabemos que no funciona de esa manera. Sí, tratar de rescatar desde el ámbito escolar, en un proyecto que posiblemente no pueda existir, para que se pueda ir creando una cultura primero física y posteriormente deportiva. Insisto, de proyectos a generaciones futuras. No se puede componer esta situación tan de rápido, ¿no? No, eso es. Ya. Y bueno, el pronóstico, bueno, yo no soy tan positivo como sucede. Yo creo que México tampoco pasa. soy positivo, yo dije. Yo creo que México no pasa del tercer partido, no llega al cuarto ni al quinto, no va a haber quinto malo, nada. ¿Y si es campeón? Yo creo que no creo. Ojalá me equivocara, pero no creo. La economía va a mandar. No creo. Y yo creo que los resultados deportivos de un país también reflejan en parte la cultura educativa que tiene. La cultura social incluso. La cuestión social. Somos un país que se queda a medias. Somos un país mediano, se ha quedado en la orillita, por ahí decíamos en una parte del programa, nos hemos quedado en la orilla, pero México vive de orillas. Programas, proyectos educativos han ido y venido y siempre se quedan en la orilla, nunca se consolidan. Y el ejemplo es el deporte, sin duda.
Y pues muchísimas gracias a los tres. Al contrario, ¿no? muchas gracias. Leo, Miguel, nuestro invitado el día de hoy, de lujo, por supuesto. Gracias, Muchas gracias. Ojalá lo tengamos por acá en otros temas. Y sobre todo, gracias a ustedes, ya saben, suscríbanse al canal, a nuestras redes sociales, síganos, continúen con esta transmisión de las ideas, que yo creo que es fundamental. No solamente nosotros nos dedicamos a hablar y hablar, sino que tratamos de difundir sobre todo las posturas y las ideas, para que también todas las personas tengamos ese mismo nivel de desarrollo. Y otra perspectiva, ¿no? De la Una perspectiva, con muchos temas una perspectiva diferente de interés general. Muchas gracias, por acá nosotros nos seguimos viendo para la próxima y que estén muy bien. Nos despedimos. Saludos. Hasta luego. Muchas Hasta luego y Gracias. Gracias.